siguen apareciendo más testimonios en el caso de P. Diddy e incluso nombres famosos. Ahora se involucra también a Kim Kardashian. En todo esto ha habido una reacción, pero vamos a empezar con este testimonio que conoce un poco el mundo del rap. Esta persona que veis aquí es el guardaespaldas Big Homie CC, quien ha asegurado que P. Diddy estuvo a punto de matar a Jamie Foxx por una presunta venganza. En una entrevista que le han hecho aquí en YouTube, en un canal, el guardaespaldas de los raperos ha declarado que está convencido que el FBI actuó contra el productor musical después de saber lo que presuntamente había pasado con Foxx. Además, ha dicho que es muy posible que los vídeos por los que fue detenido por trata de personas, amenazas, extorsión, abuso, en cientos de vídeos, pues parece que podrían ser filtrados a corto plazo. Lo que se ve en esos vídeos son ataques de determinada índole grabados, pero vamos a ver un poco qué es lo que pasó entre Sean Diddy Combs y Jamie Foxx, según este guardaespaldas. Al parecer, Foxx se había descompensado y siempre quedaron dudas sobre las razones médicas que tuvo para quedar internado en terapia intensiva durante un tiempo prolongado. Según Big Homie CC, sé que lo envenenó y Jamie Foxx lo denunció al FBI por eso. Estoy seguro de que es un hecho. El entrevistador le repregunta más bien cómo te enteraste de esto. Si puedes decírmelo bien, si no, pues la gente va a querer saber cuál es la historia que hay detrás de este asunto. El guardaespaldas mediático ha dado una respuesta bastante difusa. Algunos medios lo tachan de teoría conspirativa. Dice, para cuando esto salga a la luz, estará en la estratosfera, estará en el éter. Es decir, nosotros no estaremos. Es una cosa que saldrá como 100 años después, según ha hablado este guardaespaldas. Se habla de cianuro, se habla de aceite de bebé. Ambas sustancias utilizadas, en este caso para las fechorías de Diddy, en esas fiestas. Estamos siendo muy cautos con el lenguaje, pero podéis imaginaros un poco para qué iban. La policía habló cuando detuvieron a Diddy de cientos de aceites de bebé que encontraron en su casa. Sin embargo, el abogado de P. Diddy ha negado esto. Dice que supuestamente para hacer lo que hizo no se necesitarían cientos de ese tipo de sustancia de aceite para bebés. Sin embargo, pues en este sentido parece que hay otras opciones por las que se les puede dar uso a este tipo de elementos. Y aquí está un poco lo que creemos que puede ser la clave de todo este asunto. ¿Qué sabía Jamie Foxx sobre Diddy? Que ahora que con las diferentes víctimas, ayer confeccionamos una lista, pero sería imposible calcular prácticamente a todas. Bueno, pues Big Homie CC dice que hubo una especie de intento de asesinato a Jamie Foxx por parte de P. Diddy, supuestamente usando cianuro. Al parecer todo se debía a relaciones problemáticas dentro de la industria musical, en las que el gran manipulador no era otro que el rapero Puff Daddy, o P. Diddy, como queráis. Autoridades y opinión pública tienen ahora un papel en seguir presionando a quienes abusan de su poder. Hay teorías que están saliendo y que involucran, en este caso, o relacionan o establecen conexiones paralelas con Cuba Gooding Jr. y Drake. Tanto Cuba Gooding Jr. como Drake como Usher han vivido situaciones similares, o al menos han estado involucrados. Estamos hablando de situaciones judiciales. Todos han querido bajar la cabeza y ahora parece que nadie conoce al rapero P. Diddy y esas fiestas a las que todo el mundo acudía y les parecía genial, y que ahora se ha visto que eran un evidente infierno donde supuestamente se abusaba de víctimas, de todo tipo en este sentido. Otro nombre ha cobrado relevancia en las últimas horas, Kim Kardashian, a la que acusan de complicidad con P. Diddy Combs. Ya lo dijo Cat Williams, no bromeaba cuando dijo este es el año de la verdad, el 2024. El lado oscuro de Hollywood se está revelando poco a poco y lo que alguna vez fue un destino de fama y sueños se está revelando como un lugar con su cuota justa de escándalo y controversia. Todo esto, que ahora nos puede sonar muy escandaloso, ya empezó hace años con el Me Too, especialmente con las revelaciones sobre Harvey Weinstein, y allí de vez en cuando hemos tenido esta oleada de acusaciones en contra de varios famosos y sucesos terribles en los que aparecen sus nombres. Diddy Combs es ahora mismo la persona que se encuentra en medio de esta polémica. Y las Kardashian, que no son ajenas a los focos de atención, a menudo se han visto en el centro de algunos negocios turbios, como lo ha sido su relación con O.J. Simpson, O.J. Simpson, quien fue uno de los grandes amigos de Rob Kardashian.
Ahora, con todo el escándalo de Diddy, viejas conexiones en Hollywood están siendo examinadas en esa industria y es el vínculo entre la familia de Kim y Diddy. Los dos, al parecer, fueron parte del mismo círculo brillante de Hollywood durante mucho tiempo. Asistían juntos a eventos repletos de estrellas y fiestas lujosas. De hecho, el reality Keeping Up with the Kardashian, el reality de Kim Kardashian, Khloe, compartió detalles de una de las fiestas salvajes de Diddy. De hecho, al recordar la noche de Kourtney, la madre de True dijo que Justin Bieber, ojo, que tenía 20 años en ese momento, también estuvo presente. Este fue el testimonio. Me subí a un avión a las 5:30. Bueno, esta fiesta creo que la mitad de la gente que estaba allí estaba desnuda. Y habló de nombres como P. Diddy, Quincy Jones, Justin Bieber. En fin, dio detalles que ahora, como digo, una hemeroteca repleta de escándalos que involucran, en este caso, esta increíble conexión. Pero no es la única. En 2016 sale otro clip de Cocktails with Khloe, que mostraba a Khloe y a Kourtney charlando con Diddy sobre estas infames fiestas. Dice: cuando piensas en una fiesta, piensas en Puff, dijo Khloe. Y Diddy respondió: pues sí, Kourtney. Mientras hablaban de una de las fiestas de cumpleaños de P. Diddy, Kourtney recordó una noche divertida que pasó, atención con los nombres, Kanye West, Corey Gamble y Tyga. Algunos especulan que no todas las fiestas pues llegaban a ese nivel de ser tan salvajes como otras, pero lo que tenemos claro es que las Kardashian eran asistentes habituales. Eventos de alto perfil, o eso creían ellos, donde ocurrían las mayores barbaridades. Es curioso, el nombre de Justin Bieber va a tener un trauma importante. En estos momentos se dice que no se habla con su familia, que se encuentra absolutamente desbordado por todo esto y que probablemente muchos de los problemas que ha tenido se han debido precisamente a no moverse en círculos sanos dentro de la industria musical. Justo antes de que registraran las casas de Diddy, en marzo de 2024, Kim supuestamente dicen que dejó de seguirlo en Instagram, así como hicieron otras estrellas de Hollywood. Luego tenemos a la mente maestra detrás de la marca Kardashian, que no es otra que Kris Jenner. Es un poco la estratega que establece relaciones de su familia, relaciones por supuesto siempre desde un punto de vista comercial. Y este cambio reciente indica que incluso las conexiones de larga data pueden cambiar cuando hay mucho en juego. Las Kardashian ahora mismo, por lo que he podido comprobar, no siguen a P. Diddy, se han intentado desvincular lo máximo posible. Ellas tienen su propia imagen, su propia marca, y cualquier salpicadura que tengan en este sentido y con este escándalo, pues evidentemente les puede repercutir. En redes sociales, Kim Kardashian es un poco el elemento que han cogido porque es de la que hay más fotos, con P. Diddy, la que han cogido como una supuesta cómplice, como alguien que sabía efectivamente todo lo que pasaba allí y que no hizo absolutamente nada para pararlo.